Yo era conocido en el barrio, yo calculaba que yo de los 14 años que estoy pintando letra, tengo 59, así que yo estaba en San Justo pintando, había pocos letristas, ¿no? Y generalmente te encargaban cuando alguien ponía un local nuevo, enseguida te iban a buscar para que les pintes la letra, y ahí no, no. Era muy rudimentario los carteles o la publicidad que había en ese momento. Y esto se requiere oficio, es oficio, no es que, oh, qué bien que sabés dibujar, no, es oficio, práctica y oficio. La práctica y el oficio se conjugan, eso es todo, ¿viste? Porque vos estás ahí luchando con el, midiendo con el centímetro, con el metro, tirando el piolín, tac, 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 dibujando, todo. Y viene otro ya ploteado, a ponerle que está otro laburando al lado, ploteado, bajan una camioneta, una escalerita, ponen ahí, pac, pum, pegan, rompa, listo, y ahí quedó. Y yo terminaba de pintar y le tenía que dar otra mano de adentro, a veces darle barniz para que no se salga. Una buena presentación es todo. Eso es lo que yo le decía a los alumnos, ¿viste? Es así. A mi juicio, el diseño de comunicación visual ayuda a la gente a actuar con eficacia, a entender la información que necesita y así contribuye a la calidad de su vida. En realidad, el diseño se dedica fundamentalmente a activar el comercio. Nos hace falta un diseño más orientado a las necesidades y al bienestar de la gente, que reconozca la diversidad de usuarios, contextos y contenidos, y que así contribuya a la creación de una sociedad más transparente, más ordenada y más justa. Mira, el diseño para mí es una manera de mirar el mundo, en primera instancia. Un modo de relación con los objetos, las cosas, la naturaleza, la forma, el color, el espacio, ¿no? Me acuerdo que César Pelli decía que cuando diseñaba un edificio, una de las cosas que tenía en cuenta es cómo ese edificio combinaba con la línea del cielo, ¿no? Es decir, no solamente con el resto de la construcción. En una segunda instancia diría que el diseño como disciplina, práctica, etcétera, conjuga casi todo. O sea, todo esto que te digo, la visión, cómo mirar, un modo de mirar el mundo con armonía, tradición, arte, digamos, sociedad, costumbres, ¿sí? Me parece que todas las disciplinas confluyen, aportan algo, ¿no?, a esa construcción ideal de diseño, práctica, software, etc. Y una cosa muy importante que me parece es que no le veo una especificidad en el sentido de, más allá de la práctica, ¿no? O sea, como práctica tiene una especificidad, pero me parece que confluyen tantos registros, ¿sí? La psicología, la sociología, el arte fuertemente.
Y para mí el mercado es de lo último que pondría en esta descripción. Y sí pondría muy fuertemente, digamos, la impronta ética del diseño que debe tener. No porque se ocupe de buenas o malas causas, sino como práctica en sí misma, ¿no? Que a veces es bastante dejada de lado o parece un detalle sin importancia. Definir el diseño gráfico es en sí mismo un contrasentido, porque la disciplina se está redefiniendo permanentemente a la luz de las relaciones transdisciplinares, audiovisuales, interactivas que el diseño ha incurrido en los últimos 15, 20 años. No podemos proponer una definición cerrada del diseño porque la única definición válida será lo que el diseño hará a futuro. Wikipedia define qué es la medicina en 3 líneas, en donde incluso aparece una frase de 3 palabras que la define automáticamente, que es el arte de curar. Sin embargo, para el diseño gráfico se llevan 8 líneas de texto para poder definir algo que todavía es incierto, que todavía debemos seguir prefigurando, seguir proyectando. Todo lo que podamos pensar que es el diseño hoy mutará en los próximos años y es la responsabilidad trabajar sobre las incertidumbres que los medios proponen, las nuevas tecnologías, los cruces entre innovación, tecnología, arte y diseño, que serán en definitiva los que darán un panorama de lo que va a suceder como afectación social en nuestro medio. Sí, la pregunta que nos convoca es el diseño gráfico, pero como estamos en un tema de comunicación, el nombre también es importante y puede tener más importancia del que creemos. En el momento que se lo denominó diseño gráfico, en el 80 y pico, fue un nombre apropiado. Hoy creo que es un nombre muy reductivo, muy simplificado, porque transmite así, como nombre, un mensaje de una operativa dirigida más a la parte formal que a la parte semántica, es decir, más al cómo que al qué. Y en el qué, ya si agregamos el qué, estamos fuera del diseño gráfico, estamos en una cosa más amplia que es el diseño de la comunicación. Yo creo que los que hacemos esto, los que estamos en esto, lo hacemos porque de alguna forma tenemos la ingenua noción de que el mundo no está bien como es, el mundo es mejorable, el mundo puede ser más lindo y nosotros tenemos la capacidad de embellecerlo con nuestra herramienta, con nuestra disciplina. Y en esto, esta noción justamente no difiere mucho de otra disciplina creativa, de cualquier otra disciplina creativa, ¿no? La música, el cine, la literatura. Cada uno desde su espacio elabora una excusa finalmente, porque esto es lo que creo que es una excusa transformada en herramienta para embellecer el mundo, para hacerlo mejor. Me parece que el campo del diseño gráfico necesita hacerse esa pregunta de una manera más filosófica, ¿no? Un poco más esencial con respecto a la naturaleza misma de un conjunto de objetos, de prácticas y de discursos. El otro aspecto que me parece interesante descartar es la sinonimia que hay entre diseño y servicio, ¿no? Particularmente me parece que es producto de la haraganería intelectual, cuando no de algún tipo de otras intenciones bastante más espurias. Es decir, definir el diseño como un servicio es lo mismo que definir a la cirugía como un servicio. Que lo puede ser, pero eso no define la práctica ni los productos de la cirugía y por lo tanto no va a definir los productos del diseño. Revierto la pregunta, si no hay servicio, ¿hay diseño? La respuesta es sí. ¿En qué me apoyo? La historia. Digamos, enormes casos donde en realidad la propuesta fue diseñar, ¿sí? Y en todo caso después vemos si lo piden, ¿no?
Entonces, la homologación entre el diseño con una mera actividad y la actividad con una definición genérica como la de servicio, que es un mantra otoñal capitalista, digamos, ¿no?, en el cual todos cabemos, es otro borde que me parece que sería interesante en todo caso mirar críticamente para volver a centrar la pregunta en algo que de verdad aporte al propio campo. Yo soy diseñador gráfico devenido un artista, digamos. Si bien toda mi vida hice cosas en relación al arte, si dibujar todos los días te hace ser un artista, bueno, ahí vamos. Pero digamos que son los elementos del diseño los que de alguna manera volqué a mi faceta artística, ¿no? Sí, mis primeras aproximaciones, digamos, tienen que ver con aquellos diseñadores, sobre todo suizos, que eran diseñadores gráficos, diseñadores industriales, artistas plásticos, ingenieros y arquitectos y todos, ¿no? Estamos hablando de los Moholy-Nagy, de Max Bill, de Richard Paul Loss, Müller-Brockmann, todos estos personajes. Uno no hace una pintura pensando en que realmente tiene una función, digamos, ¿no? Después uno le puede poner, adjudicar funciones como la decorativa quizás, o el peso que le da la cultura, ¿no?, a una obra de arte. Pero no está hecha con un fin determinado, digamos, como una pieza de diseño gráfico. Pues se trata de una técnica para comunicar un mensaje por medio de imágenes. El diseño gráfico existe desde que se realizaron imágenes en las cuevas de Chauvet Altamira, en las tabletas de barro con escritura cuneiforme de Babilonia, en los pictogramas de los muros de las pirámides y tumbas de las reinas y reyes en Egipto, en los códices mesoamericanos, hasta los carteles y páginas web de la actualidad. Pues toda letra es a su vez una imagen que ha seguido un proceso de abstracción. Podemos decir simplemente que el diseño gráfico consiste en dejar una huella, un testimonio de un mensaje en un formato más durable que rebase al presente y pueda llegar a ser decodificado por alguien que en ese momento está ausente. Más que definir al diseño gráfico con el riesgo de obturar otras miradas posibles y de no abarcarlo en su complejidad, yo preferiría reflexionar sobre algunas características que entiendo son fundantes de la disciplina. La primera es pensar al diseño gráfico como una práctica social inscrita en el campo de las disciplinas proyectuales, disciplinas que se caracterizan por un particular modo de pensar y hacer que interactúan, que se relacionan mutuamente, un pensamiento en acción, donde ambos se retroalimentan en este hacer. Como toda disciplina proyectual, el diseño gráfico surge a partir de una necesidad, entendiendo el término necesidad en el sentido más amplio, y operando a partir de imágenes y palabras constituidas también en imágenes, dar respuesta a esta necesidad. Como toda práctica social, está fuertemente vinculada con lo social. Por lo tanto, aquello que podamos decir hoy del diseño gráfico seguramente no es lo que hubiéramos dicho hace un tiempo atrás, ni lo que diremos un tiempo adelante. Bueno, yo, llevando ya unos cuantos años de profesión, me animo a decir que es una definición en proceso, que de ninguna manera hay un modo de poder cristalizar el concepto de diseño, y que esta manera de verlo es mucho más contemporáneo que lo que tal vez vimos como formándonos o formadores. No hay ninguna duda de la plasticidad, no solamente del concepto de diseño, sino del concepto de vida y el concepto de relación y el concepto de vínculos y el concepto político. Todo está en proceso. No hay ninguna duda de que el diseño tiene un rol dentro de la sociedad que se va modificando con la sociedad, y fundamentalmente pueden haberse visto fases de este proceso, como fue el concepto de gráfico o la ampliación a un concepto de comunicación visual,
lo que puede ser la incorporación del diseño de información, lo que viene y lo que vendrá. Me parece que la gran riqueza es no abrir juicios, dejar que la profesión siga su camino, que la sociedad nos siga necesitando. Bueno, hablar de diseño o de diseño gráfico es algo que suena como muy atractivo, porque en este caso yo me siento como usurpador en relación a que no solamente soy diseñador gráfico, no soy diseñador gráfico, sino que es en un momento de mi vida que empiezo a trabajar en la Facultad de Arquitectura dentro de lo que podría ser un universo de reflexión y creación audiovisual, y ahí armamos esta entelequia que podría ser asociar los inicios de lo que pueden ser materias que tienen que ver con la imagen en movimiento o lo cinemático, incorporado a esto que fue los inicios de la carrera de diseño gráfico. Y a partir de eso, bueno, me parecía tomar estos dos referentes, como puede ser la obra de Wilhelm Flusser a nivel etimológico, filosófico, pensar el diseño como tal, tanto como la obra de Vero de Valle, que me parece que pone el dedo en la llaga, si bien creo que no llega a definir lo que es diseño gráfico, esta historia fascinante que hace de un pensamiento sobre la forma y la historia del diseño en Argentina, pienso que son dos obras que nos ayudan a pensar esto, que nosotros lo extrapolamos, armamos una entelequia, que sería pensar el diseño audiovisual, trabajar con las imágenes técnicas o lo que llamamos el audiovisual maquínico, desde la fotografía hasta esta homogenización digital que estamos viendo, y a partir de eso considerar un paisaje mediático que implica análisis, pensamiento, proyección, concreción de algo que, antes de hablar de puesta en escena, ya estamos hablando de diseño como una visión más integral que implica una praxis con el audiovisual que va desde la creación como tal hasta la justificación de eso que sería una obra final. Yo creo que los grupos sociales interactúan de diferentes maneras, y es ahí, en esa interacción, donde está el diseño, como fenómeno comunicacional. Traspasa las barreras de la lengua, incluso barreras culturales en algunos casos, y da paso a algo que es como más que un lenguaje, yo diría un idioma, ¿no? Un idioma común, un idioma universal, que es el idioma de la forma, imagen, el idioma de lo visual. Entonces yo diría que es o busca o utiliza a ese idioma común, que es el de las formas visuales, en donde sí, bueno, si se maneja bien el idioma, se pueden desarrollar ideas más o menos interesantes, se pueden desarrollar ideas más complejas, como pasa en el diseño de información, o se balbucea. Creo que ahí es donde hay un nudo. Desde ya que el sentido, o adquiere sentido, el diseño como servicio, ¿no? Como servicio, y sobre todo como servicio social, sin duda. Pero todo lo que contribuya a, ¿no? todo el desarrollo de teorías comunicacionales, todo lo que la inteligencia artificial, la neurociencia, por todas las ciencias del comportamiento, las ciencias cognitivas, para desarrollar esto, ¿no? Para hilar más fino sobre estos procesos, todo lo que los cognitivistas trabajan sobre los tipos de razonamiento, que son varios y no muy conocidos, y que hacen mucho a la actividad de la proyectación, hacen a reforzar ese nudo que creo que es central. Podríamos decir básicamente que es comunicar algo visualmente, dependiendo de un soporte determinado que condiciona la forma que tiene ese mensaje, y también es condicionado por quién dice la cosa y quién tiene que escuchar. Y si la función que cumple ese mensaje es persuadir o informar o identificar, eso también condiciona qué tipo de diseño es. Y por otro lado, si la demanda es una demanda imaginariamente general, como puede ser una demanda en una gran capital, o si es una demanda en una ciudad pequeña, pienso que también la actividad del diseño se tiene que reconfigurar en función de esa demanda. Cuando decidí diseñar no sabía bien qué era el diseño. Lo elegí medio porque era algo que abarcaba un montón de disciplinas variadas, de algo que, digamos, que no me aburriera, que no me encasillara en un lugar, sino que
que pudiera saltar de una disciplina a la otra dentro de lo que era diseño. Creo que me sigo como moviendo un poco dentro de lo que son las disciplinas del diseño. Hago un poco de marca, un poco de ilustración, un poco de editorial. Me divierte el saltar de una cosa a la otra y no hacer solo una. A grandes rasgos, la comparación, digamos, entre la FADU y la Universidad en Londres es que recuerdo la FADU como mucho más segmentada en cuanto a los módulos de enseñanza. Había diseño, había morfología, había tipografía, había comunicación 1, 2. En cambio, en Londres encontré que era todo mucho más por proyecto. Se lanzaban una serie de proyectos, vos elegías alguno y después la teoría iba como aplicada o iba acompañando la idea que vos tuvieras para el proyecto. De todas maneras, agradezco mucho mi experiencia en la FADU porque me dio como más bloques fundadores, digamos. Pentagram es como un gran paraguas donde se alojan un montón de estudios diferentes bajo un gran nombre. Porque en realidad, o sea, todos llevan el nombre de Pentagram, pero cada uno mantiene como su estilo y su identidad. Y también hay muchas disciplinas diferentes. A ver, hay diseñadores de producto, diseñadores industriales, arquitectos, diseñadores gráficos. La mayoría son diseñadores gráficos. Ahora, últimamente, están metiendo más gente que tiene que ver con lo interactivo y se incorporan partners nuevos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Graphic design is my profession. That's one thing I could say about it. What is it? Well, it's not fine art. It's made up of a lot of different subjects, but principally what we're doing is solving ideas, usually the ideas of other people rather than ourselves. So it encompasses a number of different disciplines. It's like an umbrella, if you like, that incorporates image making, typography, layout, communication design, promotional design, 3 dimensions, 2 dimensions, a 4th dimension of time-based stuff. So it's a term which holds a lot of different things, which could be broadly described as visual communication, which is weird, me talking about it, since I went to school to do visual communication rather than verbal. Graphic design is an applied art. That's the important thing you have to remember. And as such, it's not about self-expression, but it is actually bringing to life something outside of ourselves, as it were. We utilize our own creativity to enhance the offer of someone or the promise of another thing. Thank you. Diseño es la capacidad de crear y operar un universo de signos, símbolos y señales para configurar los vehículos de una comunicación compleja. Si se entiende que el diseño gerencia la comunicación y que ésta establece los referentes simbólicos que gobiernan nuestras conductas, puede verse que la capacidad que tiene el diseño de modificar la realidad es inmensa. Enseñar y aprender diseño no es enseñar y aprender una serie de habilidades, sino ejercitar una responsabilidad como actores sociales. No se enseña diseño en la universidad por pretender ser profundo o complejo, ni para construir una teoría disciplinar como oposición al pragmatismo del oficio. Se lo hace para promover un estado de conciencia respecto de que es posible sobreponerse a la realidad, interpretándola y formulando una respuesta que por su fuerza anticipatoria no será una emergente, sino una evolución. El diseño en comunicación visual es la presentación de textos e imágenes con el objetivo de comunicar información útil. El objetivo de la comunicación cambia, puede ser guiar, persuadir, informar, educar, entretener o vender. Y esto hace que haya distintos diseños.
que varíen mucho, que hagan falta distintos conocimientos. En mi caso particular trabajo con comunicaciones técnicas, es decir, aquellas que son dirigidas, por ejemplo, del médico al paciente o con formularios administrativos. Y principalmente con adultos con dificultades en el lenguaje. Entonces veo al diseño, comunicación, como la creación de posibilidades para una vida mejor. El diseño se ocupa primordialmente de la función. Es decir, a diferencia de cualquier arte que existe con la sola presencia de la sensibilidad del autor, el diseño cumple siempre un objetivo. Y ahora mencionaremos una frase de Isadora Duncan que decía: ¿cómo explicar mi baile? Mi baile es eso que está allí, vivo, presente. En ese sentido, el diseño también comparte esa contradicción de decir que, si bien se puede estudiar, se puede saber, se puede conocer su teoría, lo importante es saber bailarlo. El diseño gráfico es una disciplina y una profesión que están cumpliendo 100 años. A lo largo de su historia, se fue emparentando con otras disciplinas como la percepción visual, la comunicación social, la comunicación visual, la psicología, la neurofisiología, todas disciplinas que van nutriendo a lo que es nuestra disciplina y por supuesto también las otras disciplinas del diseño. Hace un tiempo, encabezando una nota para la revista 90+10, la revista argentina que trata sobre diseño y hoy es casi la única en el mercado, casi por casualidad, creo que escribí una definición de lo que para mí es el diseño gráfico y me gustaría compartirlo. La nota se encabezaba de la siguiente manera: el diseño es una fuerza que altera el orden preestablecido, un pensamiento innovador y una metodología del artificio que estudia el objeto desde su relación con los sujetos y sus entornos físicos y culturales. Revisar las técnicas, combinarlas, repensar los recursos, adaptarlos, de eso se trata el diseño. ¿Qué es el diseño gráfico? ¿Cuáles son los límites? La verdad es algo que me resulta complejo de poner en palabras, ya que la disciplina cambia todo el tiempo, se reinventa, se extiende, tiene una dinámica que supera a la capacidad de poder encerrarla en una definición, ¿no? Pero como lo pienso o lo puedo llegar a entender más claro, es como desde el tema de una necesidad, de dar una respuesta a una necesidad visual, ¿no? De comunicación visual. Eso es como yo lo puedo entender desde mi experiencia. Creo que me excede en la respuesta porque no es solamente para mí, no querría que fuera solamente mi opinión, y por el contrario, justamente por no ser mía como original, debo citar la fuente, precisamente de quien nos ha formado, o en particular me ha interesado que me formara, y no exclusivamente a mí, sino siendo un hito del siglo XX del diseño y la modernidad, como ha sido Otto Leider, cuando él publica El mundo como proyecto. Y en verdad para mí es una concepción en donde de manera bifronte o de doble cara podría decir el mundo como un proyecto o el diseño como disciplina proyectual para el proyecto del mundo. Sin duda que es una ambición desmesurada, no por eso pretenciosa. En todo caso habrá que ver qué aporte modesto o tan puntual y particular uno puede ejercer ese postulado. El diseño gráfico es una disciplina que se consolida en el siglo XX. Es una disciplina que interviene hoy en nuestra vida contemporánea, en el mundo de las comunicaciones, constituyendo una herramienta fundamental para la construcción y para la constitución de la subjetividad contemporánea. Para nosotros el diseño gráfico implica la posibilidad de operar en la cultura, operar en el hábitat contemporáneo, no solo con factores estéticos o formales,
sino también con fuertes principios desde lo estratégico y desde lo conceptual, pero también desde una ética. Y tal vez hay una postura un poco más conservadora del diseño, que es esto de que somos, que el diseño como servicio, que el diseñador imparcial y objetivo que transmite el mensaje de una empresa. Me parece que esa parte como por ahí para mí es como muy fría y seca, y se pierde un montón de grises y no sé, de cosas un poco más sensibles que no estoy de acuerdo, o por lo menos no fue mi experiencia personal. Y me parece que esa parte más dura y más de querer acercarla a una ciencia exacta me parece errónea, y me parece que, no sé, defiendo las poesías personales de alguna forma. Entonces, si siempre esto, bueno, no, el diseñador ofrece un servicio a la comunidad, ¿qué somos? ¿Policías? No, o sea, obviamente tenemos decisiones, sensibilidades y formas de expresar lo que tenemos que decir y lo que consideramos de forma eficaz o no. O sea, de última podrán buscar otro diseñador o otra persona que implemente otros caminos, pero me parece que yo defiendo cierta honestidad personal al momento de trabajar. Diseño es una actividad productiva, es un trabajo que realizan unos especialistas, los diseñadores. Los diseñadores o el diseño en general es una actividad técnica, creativa y analítica cuyo fin consiste en determinar previamente a la etapa productiva las características finales de un objeto para que cumpla con una serie de requisitos que se han establecido de antemano. El diseño gráfico en particular es la actividad que tiene el objetivo de determinar las condiciones, las características finales de un mensaje, una web, un logotipo, un afiche, un sistema de señalización, para que cumpla con una serie de funciones simbólicas, persuasivas, informativas, estilísticas, etc., que han sido acordadas previamente entre el diseñador y quien le encarga el trabajo, su cliente, su empleador. Nunca me preocuparon demasiado las definiciones, salvo quizás para transgredirlas. ¿Cómo se define el diseño gráfico? Creo que es, además de muchas definiciones académicas, una forma de ver la vida, una forma de relacionarnos con nuestro entorno, una forma de comunicar incluso sensaciones o sentimientos. Y quizás en ese sentido se acerca más a una posible definición de arte. Y para mí está bien hacer diseño y encararlo como proyecto artístico. Es algo que de alguna manera me ha funcionado. Entonces, no sé, sirva esta como una definición más para tratar de entender esto que de alguna manera nos apasiona. Lo primero que viene a mi mente es la dificultad y la cortedad que significa animarse a una definición cerrada, sobre todo tratándose de una disciplina en permanente definición y redefinición. Me animaría a hacer foco en el concepto de diseño gráfico dentro del contexto particular de la enseñanza de la FADO, como una actividad más que toma el proyecto como su campo de acción y que se ocupa de la comunicación. Comunicar en tanto fijar mensajes, darles una forma determinada, fijar esa experiencia proveniente de lo recordado, de lo percibido, de lo imaginado y poderla compartir con otros. Y así entendido, el diseño gráfico tiene esa misión, ¿no?, de hacer inteligible un mundo, facilitando transmitir informaciones, básicamente sensaciones y conocimientos. Como actividad necesariamente implica una relación con la vida económica, en tanto ejercicio social, implica un compromiso ético.
En mi opinión, el diseño gráfico es una disciplina profesional que se encarga, por medio de eficacia y de saberes proyectuales, de dar forma a una serie de elementos con los que trabaja, a ordenarlos, a clasificarlos, a secuenciarlos, aportando jerarquía y distinción y diferenciación. Esta configuración en tanto proyecto se vale de colores, se vale de formas, se vale de códigos, de tipografías, lo que conforma un lenguaje visual. Diría el diseñador e historiador Richard Hollis que el diseño gráfico es un vocabulario en constante crecimiento. Diría que, en tanto cantidad de años en la práctica profesional, es una idea muy acertada. Yo creo que es difícil contestar esa pregunta, pero podemos sí contestar acerca de las condiciones en las cuales el diseño sucede. Sucede cuando armónicamente entran en resonancia tres elementos: un pensar, un decir y un hacer. El pensar del diseño no es cualquier pensar, es un pensar que el hombre dirige al futuro, un pensar que admite que muchas soluciones son posibles ante un mismo problema. Es un pensar que problematiza en términos de entender que las cosas pueden cambiar. Y que las respuestas a los problemas, como en el caso del ajedrez, implican decisiones que nos llevan por caminos distintos. Ese pensar no es un pensar abstracto, es un pensar que tiene que ver también con un decir. Y el decir del diseño es un decir también particular, es un decir visual, es un decir a través de formas visibles, formas tangibles y formas visuales que requieren ser comprendidas, que requieren ser ordenadas. Los ordenamientos, como decíamos recién, son posibles. Este es quizás un buen ejemplo, una recombinatoria de elementos que dicen cosas diferentes en tanto los ordenemos de manera diferente en un proceso de traducción. La traducción de las formas implica también pensar en una lengua franca. La forma es la lengua franca que conecta el diseño con otras disciplinas, con la ciencia, con el arte, con la música. Por último, es importante el tema del hacer. El pensar y el decir se traducen en un hacer diseño. Y el hacer diseño tiene que ver con un proceso de mediación técnica. O sea, la técnica es la que viabiliza que nosotros podamos efectivamente realizar las cosas. En los procesos técnicos conocemos acerca del mundo y también nos conocemos a nosotros mismos, nos transformamos como diseñadores. Cuando todo eso funciona apropiadamente, entra en resonancia, podemos hablar de una poética en el diseño. Un buen ejemplo sería un elemento que sin las condiciones apropiadas no resuena, y con la caja de resonancia contextual sí resuena. Yo tuve la suerte de definir mi profesión de muy chico, pero siempre el dibujo fue la columna vertebral que atravesó toda mi historia. Pero sí he puesto en estos primeros tantos años mi trabajo al servicio de los medios de comunicación. Y eso hace que trabaje por encargo. No soy un caricaturista que solamente te muestre el retrato y punto. Digo, me gusta que acompañe algo, que tenga un mensaje por detrás o alguna cosita, algún guiño con el lector. El diseño gráfico para mí es la herramienta de comunicación más fuerte que tiene el hombre hace un siglo aproximadamente, no sé si más posiblemente. Y que cada vez creo, y gracias a muchos elementos aleatorios, se va perfeccionando para que la comunicación entre el ser humano sea cada vez menos confusa y más bella. Yo elegí entregar mi dibujo a la comunicación y ahí estoy suscripto a trabajar con estos otros actores dentro del universo de la comunicación. Y si no, yo hubiera sido un pintor o una cosa solo, y mi soporte hubiera sido una tela o una cosa. Y yo elegí que mi soporte sea el papel o ahora los medios digitales. Y yo me emociono, sigo caminando por Buenos Aires y veo un kiosco de diarios y veo un trabajo mío colgado ahí. Esa es mi galería de arte.
El diseño gráfico es una articulación de disciplinas orientadas a la comunicación visual. Toma elementos de las ciencias de la comunicación y toma otros elementos para materializarse del arte. Tal es así que muchas veces es confuso el lugar que le corresponde a cada uno. Si hay algo en lo que hace pie el diseño gráfico, es en el cómo se dice, el cómo se emite el mensaje. Básicamente trabaja sobre esa coordenada. Pensar el diseño gráfico en la actualidad tiene que ver con los cambios de paradigma, que tienen que ver también con los cambios en los procesos y en los materiales que trabajamos, que han sido históricamente nuestro apoyo. Entonces ese cambio, esa licuación del paradigma y del avance fenomenal de la tecnología hace que hoy el diseño gráfico tenga que posarse sobre dos instancias, que eso es el reconocimiento del contexto y la articulación de la información. Eso nos lleva a pensar el diseño con diseñadores, que son como editores, y el trabajo básicamente de interfaces. Creo que hoy la clave del diseño gráfico está en las interfaces que articulan virtualidad y corporeidad, los dos límites del mundo. Me parece que en función de eso hay una gran posibilidad frente a lo que era tradicionalmente el diseño. Hoy la situación editorial o la situación de identidad ya no tiene que ver con los soportes, sino con interfaces, relación de usuarios con productos. El diseño no es, está siendo. Esto significa, para mí, que el diseño es algo que ha cambiado a lo largo de las épocas y que es más, en la misma época tiene distintas vertientes que marcan distintos lugares de cambio. Una de las preguntas posibles sería preguntar cuál es la concepción hegemónica de diseño hoy, y la respuesta seguramente giraría en torno a la comunicación visual, a la necesidad de comunicación visual de la sociedad, etc. Por mi parte, prefiero pensar al diseño como una práctica intelectual que pone en juego cuestiones formales, comunicacionales, estéticas y sociales desde distintos puntos de vista, uno de los cuales es la comunicación planificada. Pero independientemente de esto, me parece todavía más interesante pensar en el carácter visual del diseño en este momento en que la visualidad comparte su hegemonía con tantos otros sentidos. Desde este punto de vista, me parece que en este estar siendo del diseño se trata de unir hacia la multimedialidad, dejando acotada lo visual. Yo en todo caso no tengo una definición única personal, sí me gustaría aportar una pregunta, y es la siguiente. Si la definición diseño gráfico, acuñada ya hace varias décadas, es suficiente para responder hoy a lo que entendemos por diseño gráfico con los avances que ha tenido la profesión. En ese sentido yo tengo la idea de que el diseño gráfico va a ser cada vez más diseño y menos gráfico, en la medida en que lo que crece es la posibilidad para el diseñador de definir la forma más allá de la configuración y del medio en que en cada caso se implemente. Debo alertar de antemano, yo no doy definiciones, mucho menos que el diseño gráfico, porque definiciones son el mejor camino para obstruir el acceso a la realidad. Daría una caracterización del diseño gráfico, una caracterización personal. Considero el diseño gráfico como un campo de acción, por un lado para generar información, por otro lado para traducir o trasladar información al dominio de la visualidad. Por lo tanto, el diseño gráfico para mí está ubicado en la interacción entre discursividad y visualidad. Y esto bajo un criterio riguroso de mí. Es el criterio de la coherencia. Coherencia tanto sintáctica como semántica, como también programática política. ¿Con cuál objetivo? Para mí el diseño gráfico es un instrumento para reducir complejidad.
y hacer nuestra vida comunicacional un poco menos caótico, un poco más claro y tal vez un poco más gustoso, como dicen los brasileños. Por lo tanto, si puede deducir de mi caracterización, el diseño gráfico para mí no es sinónimo con un auxiliar del branding, del marketing, mucho menos. El diseño gráfico es mucho más que una subdisciplina del marketing, tendencia a la cual lamentablemente en los últimos 20 años se ha un poco expandido. Hace un tiempo a John Maeda le tocó dirigir una tesis en el MIT que comparó a la ciencia de la computación en relación a la matemática y la estadística, en relación al diseño gráfico y a lo que es el HCI, ¿no? O sea, la Human Computer Interface, o todo lo que tiene que ver con la infovisión, ¿no? Con la ciencia que estudia la percepción humana frente a la información. Sino que el resultado de una tesis de diseño y ciencia terminaba siendo el lenguaje de programación. Pero lo que seguramente sucede es que los diseñadores hoy en día están más abocados a resolver problemas de información y cómo volcar esa información de una manera intuitiva hacia la gente en lo que se llaman las nuevas interfaces. Lo que hay son nuevas interfaces. No hay una redefinición del diseño. El diseño seguramente tiene que explorar, estudiar y dar nuevos significados a las nuevas interfaces. Entonces, en tanto y en cuanto el diseñador entienda que lo que hace es manejar información y que esa información tiene que ser interpretada por otro y no solamente por él mismo, va a estar todos los días haciendo diseño. No sé si se llama diseño gráfico todavía o se va a seguir llamando diseño gráfico. Posiblemente sí. Y ahí es en donde el diseño también maneja entidades lúdicas. Cualquier interfaz es lúdica. Y ahí es en donde me parece que el diseñador gráfico tiene todo un campo que es inagotable. Entender el soporte tecnológico de los medios que mutan constantemente va a permitir que el diseñador pueda hacer cosas más efectivas en términos de uso para la gente, y menos vinculadas con los problemas del ego, ¿no? Más vinculadas con los problemas del otro. En el siglo 53 a.C., Marco Casio invadió Partia, el actual Irán. Lo hizo con 40.000 hombres y el objetivo natural de extender el Imperio Romano. El resultado fue una catástrofe y se debió fundamentalmente al diseño del arco de los partianos, quienes eran maestros en el uso de esta arma de guerra. El arco partiano era un arma construida con un resorte laminado y con un alcance y un poder que hizo que las legiones romanas quedaran totalmente indefensas. Murieron 20.000 romanos y quedaron 10.000 prisioneros. Pero lo importante para nosotros hoy es que los partianos no vencieron porque tuvieron un mejor general. Vencieron porque tuvieron un mejor diseñador. El diseño no es necesario, es inevitable. Que para mí el diseño gráfico tiene que ver con la publicidad y de diseñar logos y cosas así. No necesariamente son dibujos, sino pueden ser otras formas, también para promocionar algo, presentar cosas. Bueno, yo, desde mi modesta opinión, diseño gráfico tendrá que ver con un proyecto, con un dibujo que después habrá que desarrollar para lograr algo. Y gráfico tiene que ver con escritura, con algo, escritura en libros, algo por el estilo. Eso en principio, más no sé de esto. Imágenes, formas, colores, armonía, simetría, asimetría,
Eso. Y el diseño gráfico es un arte para publicitar productos, mercadería y bueno, para presentar las cosas con elegancia. Bueno, el diseño gráfico es la manera gráfica, digamos, de diseñar, construir algo, digamos, desde el principio. O sea, construir ya sea desde un lápiz hasta un auto, abarca muy grande, hasta un edificio. Y bueno, a lo mejor también es una forma de diseñar, es una forma de crear también, es como artistas de la nueva tendencia, nueva mirándola desde esta última parte del siglo, ¿no? Que además digitalmente me parece que se puede enviar y es mucho más fácil también para trabajar a través de la información, y es un lenguaje que desde lo visual comunica muchas veces, es como un código universal también, me parece. Es bastante, digamos, fácil, además que se ha adaptado también, creo, en la mayor cantidad de tecnologías para hasta tocar la imagen. Entonces, no solamente verla, sino que también podés tocarla. Entonces podés trasladar, podés ir jugando y además diseñar que podemos hacer un mundo utópico también y puede ser también bajo eso. No es real, pero existe. Sí, trabajar sobre la composición de colores, formas y eso sobre algo y arte, básicamente, y algo muy lindo. Sí, supongo. y en la computadora, porque no es... Sí. El diseño gráfico es una técnica que se utiliza para, por ejemplo, el diseño de una serie de figuras, sirve para publicidad, para el uso de ropa, para cartelería, gigantografía, y en fin, para muchas actividades de la comunicación y de la publicidad. Yo siento que el diseño gráfico es algo muy importante porque puede uno, a través de él, reflejar lo que una empresa o algo quiere expresar. Entonces siento que el diseño puede mostrar claramente cuál es la inquietud o el sentimiento de la persona que lo pide. Nada más. Para mí, el diseño gráfico es la conjunción de diferentes elementos visuales que proyectan un mensaje en particular. La persona que diseña tiene que entender para quién va dirigido, cuál es el contexto y conjugar todos esos elementos en una sola composición. Eso es. Y pienso que se puede usar para varias cosas, lo podemos usar para la web, lo podemos usar para páginas de revistas, lo podemos usar también con el tema de modelos, de marcas, no sé para qué más lo podemos usar. Diseño gráfico. ¿En qué término? ¿En términos de compu o en términos de realidad? Lo que entiendas vos. Si yo te pregunto qué es el diseño gráfico, ¿vos qué me responderías? Bueno, puede ser diseño gráfico, puede ser designer para casas, designer para muebles, designer para marketing, designer para, no sé, mercadeo, ¿no? Marketing, designer para todo, para el comercio, pero por la compu, por internet. ¿Ya? Legal. Para mí, o sea, el diseño gráfico es ayudar a identificar empresas mediante comunicación visual. O sea, en una marca, comunicación gráfica, a identificar, a competir, a insertarte en el mercado. Eso me parece que
Simplemente eso. La pregunta sería, ¿qué es el diseño gráfico para vos? Diseñar, hacer cosas que te salen de acá.